Dele la bienvenida al doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato. Maestro, maestro, bienvenido. Gracias por tener esa deferencia siempre con nosotros, ¿no? Y estar en este espacio informativo. Querida Carla, Jaime, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que en cualquier momento, en cualquier mundo. Así de mundiales son ustedes y somos todos los que hacemos esta comunicación virtual. Qué gusto verle, Carla, querida, realmente es grato. Igual, estimado Jaime, espero que todo esté mejor cada día. Sí, esperamos todos. Doctor, justamente estábamos conversando con el doctor Ramiro Aguilar y él nos decía, ¿no?, cómo dio un giro el país con el asesinato de Fernando Villavicencio. Y yo recalco, ¿no? Recalco que Fernando Villavicencio tenía sus seguidores, ¿no? Esos seguidores anticorreístas, llenos de odio, con rencor. La vida tiene que ser respetada y aunque no todos hayan comulgado con él, a todos de una u otra manera ha afectado ver realmente las condiciones en que se encuentra este país, ¿no? En torno a ese asesinato, la política da un giro. ¿Cuál es su apreciación con respecto a esto? ¿Qué pasa? ¿Villavicencio iba a una segunda vuelta? ¿Era un posible candidato? ¿Tenía información? ¿Qué? Porque si decimos lo van a asesinar, bueno, ¿por qué no pasó antes? El señor viene denunciando casos desde muchísimos años atrás. ¿Por qué este momento? Yo conocí a Villavicencio desde los finales de los en la Facultad de Educación Social en la Universidad Central. Además de que sé de quién se trata. Fernando Villavicencio siempre fue ese polo que ustedes vieron, siempre fue así, nada diferente, nada distinto. Muchas veces temerario, muchas veces temerario. En más de una ocasión, cuando conversamos, se lo dije, o sea, es algo que preocupa en una persona que está frecuentemente abriéndose frente a todo lado, donde atacando, haciendo, ¿qué le digo yo? Haciendo fuego y incendio donde uno entra es siempre una situación difícil. Y entonces, lo que yo veo ahora es que el problema de haber asesinado a Fernando Villavicencio, por más temerario, más difícil que sea la política, puede tener como este. Es decir, una que siempre estaba atacando, siempre estaba enfrentando, con una señal clara, quien lo hizo, quienes lo hicieron, que si es con este, con otros también es posible. No creo que se trate de conmover a la nación con el asesinato de un candidato presidencial que tenga o no posibilidades para una segunda vuelta. No. Se trata del asesinato de un personaje que ha sido opinión pública diario contra la opinión pública, que tenía en su poder un cero de documentos, papeles, denuncias, palabras, grabaciones, son muy activamente para consolidar el poder. Era una persona cosa porque tenía información. La información es poder. Entonces, matar a Villavicencio implicaba matar a la cabeza más evidente de ese enfrentamiento que hay en la y le pone a los demás en el riesgo de ustedes también pueden estar en las mismas situaciones o en las mismas circunstancias. Y cuando estoy hablando de esa visible, estoy hablando de una figura pública y ya no estoy hablando de un candidato. Estoy hablando con mucha precisión de todo aquel que haga opinión. Periodistas, líderes, dirigentes políticos, funcionarios y demás, a los cuales estamos todos en cualquier momento a enfrentar. Perdón que le interrumpa. Tenemos un pequeño problema, se entrecorta el audio. No sé si tal vez saliendo y vuelve a entrar, mejoramos la señal de audio. Esperemos que
Esperemos regrese, ¿no? Está Regrese, haciendo un análisis bastante acertado y profundo sobre lamentable asesinato, magnicidio de el señor Fernando Villavicencio, ¿no? Algo que sin duda alguna ha conmocionado al país. Vamos nuevamente con el doctor Francisco Herrera. ¿Estamos ahí? Ahí estamos mejor, parece. Perfecto. Entonces, me preocupa que lo que acaba de ocurrir es una muestra puntual de lo que queda en el país, es decir, la amenaza puntual en cualquier caso para un criterio de opinión pública, para un criterio de un personaje, para una denuncia o para el debate. Ese es el gran riesgo que ahora cierne tras el asesinato de Fernando Villavicencio y que me preocupa realmente. Realmente me preocupa. Justamente la semana pasada con Gustavo Jiménez, que conversábamos con un analista, Gustavo me decía, y nos decía en el programa, que Fernando Villavicencio jugó como la ruleta rusa. Denunciaba casos muy, muy fuertes y tal vez de tantos casos que denunció, quién sabe, alguien estaba detrás de él por tanta confrontación también que tuvo. ¿Usted no cree que tal vez ni de las personas que se están acusando, hemos visto cómo el señor Zurita ha salido en un video a acusar a 4 asambleístas o ex asambleístas, diciendo que Fernando los denunció, y eso me parece a mí como que un poco desatinado, ¿no? Él en este momento lo que busca también es llamar la atención para hacer un poco de campaña política. Bien dicen que de ser prudente nadie se arrepiente. También conozco a Cristian Zurita por el ejercicio periodístico. Y lo más aconsejable en estos casos es sustentar sus palabras. Está bien si Cristian Zurita quiere acusar. Yo le he visto acusar en muchas ocasiones a Cristian Zurita. Pero tiene que tener un sustento. Pero por sobre todas las cosas, es algo que yo creo que no le ha caracterizado nunca a Cristian Zurita, es el nivel de responsabilidad de su presencia ante la opinión pública. Con frecuencia ha dicho cosas que, teniendo la base de una acusación o alguna acción directa, se chocan con la controversia. Jorge Glass está preso por fuerza de las circunstancias y no por pruebas de la fiscalía. Pero eso destruyó la vida de una persona. 5 años y medio de prisión por fuerza de las circunstancias. En este momento en que el país clama por saber quién asesinó a Fernando Villavicencio, no es nada responsable salir y decir fulano, sultano, mengano y perencejo, porque no voy a repetir los nombres de las personas que él ha dicho. Eso no es nada responsable, Cristian. Eso no es nada responsable, eso no es la actitud de un político responsable. Y ahora él no es un periodista, él ahora es un político, es un líder político en campaña y con una candidatura a cuestas. Si bien en este momento eso no tiene peso legal porque los candidatos tienen inmunidad, esperen a que termine la campaña. ¿Se podría ganar un juicio también, doctor? Sí. Sí, porque las personas tienen derecho a la honra, al buen nombre, al prestigio, la presunción de inocencia, pero por favor, Jaime, esos son derechos humanos. Y no podemos aceptar que cualquier líder político venga y violente los derechos de otra persona. ¿A pretexto de qué? No sé. Pero usted no puede actuar de esa manera. Peor si es candidato, si representa una tendencia o es líder de opinión. Claro. Y peor en este momento, ¿no? De violencia. Y peor en este momento, en donde una chispa puede prender cualquier tipo de hoguera. No, hay que ser, no sé, digo, me doy
por enterado de una situación como la que ha expresado Cristian Zurita, de la peor manera y en el peor momento, y lo menos recomendable para alguien que hace opinión pública. Porque, ya, pongamos que en este caso, en este momento, por la fuerza de las circunstancias, Cristian todavía no separa esa barrera entre el periodista y el candidato. Aún así, el nivel de responsabilidad tiene que ser el mismo. Por supuesto. Si vas a acusar a alguien, pruébalo. Doctor, volviendo un poquito a la semana pasada, cuando asesinan a Fernando Villavicencio, el presidente de la República en una rueda de prensa salió a acusar también. Dijo que una organización política que supuestamente esa organización política tiene vínculos con bandas y que no pretende entregar el poder a esas personas si ganan una elección. ¿Qué nos da a entender ese mensaje, doctor? Y por ahí viene también lo de Zurita. En mi comentario de hoy, yo digo algo que creo y espero que se lo tome muy en serio. El Ecuador está perdido en medio de un debate canalla. Un debate canalla que desde todos los flancos busca atacar a una sola persona y a un solo grupo. Me refiero concretamente a todos de manera disimulada, de manera hipócrita, de manera cobarde o hasta con algún tipo de insinuación perversa. Y si no, con acusaciones de este tipo, confrontar tanto al economista Correa como al correísmo, convirtiéndolo en categoría de delincuente. Eso es lo que hicieron desde el primer día que estuvo Lenín Moreno. Por destruir el correísmo terminaron destruyendo el país. Ahora, en este momento, fíjese usted el domingo, el debate, estimado Jaime. Era una manera miserable, muy hipócrita de disimular cómo atacamos al correísmo, a Correa y a Luisa González. Sea quitándole la palabra de forma grotesca, como lo hicieron la señora Bayona y el señor Jungblut, que daban la impresión de que el debate era con ellos, no con los candidatos. El debate era con Bayona y con Jungblut, y lo cual es una arrogación grosera de funciones. El debate no era con ellos, no tenían por qué ponerse en ese plano, pero se pusieron. Y todo era contra la ingeniera la ingeniera Luisa González. Lo otro, las acusaciones que van y vienen desde los distintos sectores políticos apuntan a eso, a vivir políticamente de Correa, a vivir políticamente del ataque a Correa. No lo decían, no lo nombraban, pero lo insinuaban. Debate canalla. Pero eso es heredado de lo que usted bien trae a colación, del recuerdo del señor Lasso en la semana cuando anuncia que él no va a entregar el poder. Así de frente, el presidente ha anunciado que él no va a entregar el poder. Si no gana el que él quiere o en las elecciones que él considera que deben aprobarse o votarse. ¿Eso no es dictadura? ¿Eso no es un acto abusivo? ¿Una declaración grotesca, digna del abuso del poder? Bueno, eso es lo que ha hecho el señor presidente Guillermo Lasso. Pero doctor, él lo dice porque tal vez tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas, de la policía, organismos internacionales. ¿Cuál es el propósito? Porque se está declarando dictador, pues, al decir eso. Las personas que ejercen el poder siempre deberían considerar que es temporal. Y cuando digo que es temporal,
Me refiero a que ese tipo de apoyos, como de Fuerzas Armadas o de la policía, están sujetos mientras la persona esté al frente de. Les pasa lo mismo a los generales de la policía. Porque una vez que dejan de serlo, una vez que les quitan los galones, las estrellas, no sé, el rango, el mando, los que le odian en las filas inferiores no le hacen ni caso. Si el presidente está confiado en que las Fuerzas Armadas y la policía le van a respaldar en una acción de golpe de Estado, está equivocado. Está equivocado, aun cuando las Fuerzas Armadas ecuatorianas en muchas ocasiones han cometido el error del golpe. Me cuesta trabajo pensar que en este momento ellos se arriesgarían por Guillermo Lasso. Me cuesta trabajo. Pero sin embargo, nunca falta ahí algún sargentón que se le ocurra andar con las banderas en el carro y usando el poder. Pero y aún así sí creo en los niveles de racionalidad que se puedan tener. Y creo que debe haberse conversado, discutido severamente, reflexionado sobre las palabras del presidente de la República. O sea, el presidente de la República está cometiendo un grave error al anunciar que él no va a entregar el poder si no es a quien le conviene. Eso es un absurdo que ojalá no tenga ni pies ni cabeza. Pero también estamos en la República del Absurdo, Jaime. Estamos en Absurdistán. Sí. Y además, bueno, viendo que Guillermo Lasso, como dice Mauro Andino, no tiene músculo político, yo no creo que los altos oficiales de las Fuerzas Armadas se vayan a meter en un lío con un gobierno que no tiene el respaldo popular. Carla. Doctor, sin duda alguna la muerte de Villavicencio a quien más ha perjudicado es al país y esa conmoción que hay. Pero políticamente, ¿a quién perjudica más en estos momentos electorales? Yo creo que a ellos mismos, para empezar. Villavicencio no tiene sustitución. Eso como algo claro. Lo otro, yo me imaginaba que el señor Villavicencio tenía un equipo político sólido y un frente sólido con la señora María Paula Romo, el general Carrillo, el capitán Ortega y un grupo de militares que hacen de pasivos. Yo lo pensé así, o sea, tenía la impresión que en efecto estos grupos que se habían unido en torno a Gente Buena y al Construye 25 iban a salir de manera directa a enfrentarse en campaña. Tenemos un problema con el doctor, se nos ha congelado. Justamente es una pregunta bastante clave, ¿no? Cuando nos hablaba de esa división que hay entre Partido Construye, de María Paula Romo, pues, y este movimiento de Gente Buena de Fernando Villavicencio. Omar Novoa regaló 5 membresías de Ecuador en directo, muchísimas gracias. Para Omar Novoa, Omar. Gracias Gladys Rodríguez, Manuel Cedeño. Regresamos. Ahora doctor, sí. A ver, justamente usted nos hablaba de que nos ha dejado un poco pensando el tema de que no estaban completamente segmentados en la misma ideología, comulgando con la misma ideología, y se ve pues esa ruptura entre Construye y Gente Buena. Le pregunto a usted, ¿cómo iban a gobernar entonces? ¿Cómo pensaban gobernar? Dicen que en ciertos momentos de la política a la gente se le conoce por sus acciones y por su discurso, pero en el gobierno se le conoce por los hechos. Y en este caso el discurso les rebasó.
Les rebasó totalmente. Ellos son incapaces en este momento de ser un grupo sólido. Ya no están juntos. Si le suma a eso un hecho lamentable que ha surgido y que es evidente, es público y notorio, de la discusión familiar entre la familia de Fernando Villavicencio, su ex esposa, su esposa, su hermana, sus demás miembros, realmente uno no puede entender cómo y de qué manera podía haber tenido una oportunidad de gobernar con un equipo sólido. No lo tenía. Es una muestra puntual, no lo tenía. Y si llegasen al poder, el caso de Cristian Zurita, pongámonos en el plano que él gane las elecciones. Tampoco. Yo creo que se deriva en algo, me imagino yo, porque el país está acostumbrado a dar este tipo de pésames electorales a lo que puede ser la agrupación en torno a los asambleístas. Por ahí podría ser que un número aproximado de asambleístas crezca, en forma mínima, pero crece a fin de cuentas, al recibir el pésame de la muerte de Villavicencio. No creo que le den a Zurita. O la votación para Cristian Zurita está dividida, pero creo que no en términos del grupo de asambleístas. Doctor, ¿usted cree realmente que se llegue a dar con el responsable o los responsables intelectuales de la muerte de Fernando Villavicencio? Y si se llegase a dar, ¿en qué circunstancias se podría exponer esto? Yo creo que, a ver, se da la muerte del crimen, el asesinato de Villavicencio, y la reacción lógica es encontrar en sus enemigos el posible autor intelectual. Y como Fernando Villavicencio había sido un confrontador de Correa, la acusación al correísmo fue de inmediata. Y también por los medios internacionales, ¿no? Porque hay que decirlo, algunos medios internacionales también hacían eco de tweets y de ciertas cosas como diciendo, bueno, fue amedrentado o amenazado por el expresidente Correa. Eso también hay que decirlo, ¿no? Un poco tratando de hacer alusiones, desde mi punto de vista, incoherentes en un proceso de investigación. Es decir, eso era lo lógico. Pero por lógico, en cuestión de horas eso se fue descartando. En cuestión de minutos, la gente se apartó de esa tendencia de culparle al correísmo y se comenzaron a buscar otros parámetros en los cuales el propio Fernando Villavicencio dio insinuaciones al respecto. Me refiero concretamente al caso de sus acusaciones hacia Fito y el grupo del narcotráfico. Él los acusó frontalmente, Villavicencio los acusó frontalmente. Eran otro de los grupos de los cuales Villavicencio acusaba. Pero también acusado, doctor, perdón que lo interrumpa, pero también acusó formalmente a asambleístas del Partido Social Cristiano, un asambleísta, y a 4 asambleístas más de la Revolución Ciudadana, y es el caso que expuso hoy Cristian Zurita a nivel nacional. Entonces, él hizo tantas denuncias que de repente tú dices, bueno, ¿quién pudo ser? Yo ya me refería a eso, no voy a nombrarlo. Es decir, perdonen, pero, y ahí usted bien dice, Carla, con mucha precisión, son tantas. ¿Cuántas él ha querido? Y entonces, las acusaciones en un principio dirigidas al correísmo, luego se trasladan a Fito, y le iba a decir antes de la interrupción, que una prueba puntual de que tuvo efecto esa confrontación con Fito, que el gobierno lo traslada de cárcel. ¿Es Fito el culpable? No lo sabemos. ¿O la tendencia que dirigió Fernando Villavicencio en un momento determinado fue contra Fito? Ahí tiene usted un segundo escenario. Un tercer escenario es
la confrontación con mafias organizadas. Fernando Villavicencio, por su presencia en el sector petrolero, primero en condición de comunicador social y luego de dirigente sindical del sector petrolero, le fortalecieron en el conocimiento del tema. Y a lo largo de toda su vida, Fernando Villavicencio vivió acusando a distintas personas, grupos petroleros, empresas, naciones, a las cuales inculpaba por el mal manejo del petróleo en el Ecuador. En algunas ocasiones realmente eran acertadas sus versiones. Yo recuerdo cuando lo entrevisté en una de ellas, en su acusación sobre la refinería en Uruguay que no existía. Y en otras, evidentemente, no se trasladaba a la realidad ni se concretaba como denuncia. Entonces, este grupo de mafia organizada, de delincuencia petrolera, si es que quiere, es otro de los señalados o apuntados por la circunstancia del crimen cometido. Usted ya tiene 3. Y se van sumando algunos otros que pudieron haber sido confrontados por este tipo de acusaciones y denuncias. Entonces, yo personalmente veo con preocupación que hasta este momento las contradicciones de la policía, por el contrario, generan un conflicto muy serio que le ponen a pensar al Ecuador. Es evidente que hay un complot al interior de las fuerzas de seguridad. ¿Y por qué digo esto? Porque ¿quién es la persona que conoce o las personas que conocen de los movimientos de un candidato? Los protectores. Tengo la impresión de que su escolta lo vendió. Vio con precisión y exactitud dónde iba a estar, cómo iba a estar, en qué condiciones iba a circular. Y le dieron toda esa información a sus asesinos. Un segundo detalle es lo del vehículo blindado. Veía ayer en Ecuavisa las declaraciones del señor César Gonzaga, jefe de logística de Fernando Villavicencio, quien dice que el vehículo blindado que le había facilitado un amigo a Villavicencio estaba a 2 minutos. Así es. Y, sin embargo, sacan a Villavicencio sin ninguna protección y lo botan en una camioneta y le cierran la puerta. Hay tantas formas de comunicarse, de decir, esperen, manténlo ahí, ya estamos llegando, que nos abran paso y simplemente deciden sacarlo. Tiene toda la razón, doctor. Entonces, ¿qué pasó ahí? César Gonzaga dice algo muy grave que le contradice al gobierno nacional, a la Policía de Ecuador y a las Fuerzas Armadas. Fernando Villavicencio nunca tuvo protección ni seguridad del Estado. Nunca existieron esos 9 hombres, nunca existieron esos 3 cercos. Y se evidencian, los guardias que le protegen en el momento en que le arrojan dentro de la camioneta, no tienen ni chaleco antibalas, si es que estoy equivocado a lo mejor, pero se nota, ya, que aclaren eso. Al personaje que le capturan, se nota, nosotros exhibimos en Ecuador Inmediato el video captado desde uno de los edificios, en donde a una persona que le capturan, que tiene una camiseta blanca, se nota que está en condiciones maltrechas, pero se lo capturó vivo. ¿De dónde saca el señor general Salinas que le pegaron 9 tiros? ¿Le pegaron los 9 tiros en el momento en que lo capturaron? No se nota. ¿O en el camino entre el sitio del crimen y la unidad de flagrancia de la Fiscalía? ¿Por qué les llevaron a la unidad de flagrancia? Es decir, son contradicciones que las fuerzas de seguridad no quieren aclararlo. Y debe ser deprimente para la Fiscalía, que se ha convertido en una máquina de falsedades, de mentiras, de conflictos, de una serie de cuestionantes morales. Y es muy serio lo que les estoy diciendo, que salgan a desmentir a la prensa colombiana, que es la que más datos ha exhibido sobre el tema. Y el argumento que tienen es que es falso, punto, no es fuente oficial, se acabó.
Dispensen, así no se desmiente una noticia, señores de Fiscalía. Por supuesto. Ustedes son los que están siendo cuestionados moralmente. Entonces, son ese tipo de detalles los que te ponen a pensar. Carla, 4 escenarios de conflicto. 4 escenarios de conflicto. Uno descartado en un primer momento, aunque ha sido agitado nuevamente por la acusación de Cristian Zurita, que es del correísmo, comienza a agudizarse cuando pasa al narcotráfico y fito, se confronta con mayor dureza con las mafias petroleras y que termina por afectar al aparato de seguridad del país. Sin duda alguna. Doctor, ¿usted cree en la cooperación internacional en este momento, en este caso con la presencia del FBI? ¿Usted cree que realmente esto ayuda a dar resultados claros y que ellos realmente expongan dentro de la investigación lo que todo el mundo quiere saber, de dónde vino la orden del asesinato de Fernando Villavicencio? No dudo, los norteamericanos tienen las posibilidades de investigación mucho más abiertas en un país como el nuestro, que destruyó su institucionalidad y su capacidad de investigar. Pueden venir cuando quieran. Es un gobierno tolerante con los norteamericanos y sus abusos. De manera que el FBI a lo mejor detecta, logra definir con precisión lo que acaba de pasar, pero es traída por este gobierno. Y eso a mí me pone a dudar todo. No a mí, no solo a mí. A todo el Ecuador. Escuchen a la hermana de Villavicencio, que estaba ahí, en el sitio del crimen, que le había acompañado. Escuchen al tío de Villavicencio, a Galo Valencia, que estuvo con Villavicencio. Acusar al gobierno de Guillermo Lazo. Entonces tiene un quinto elemento. Pueden traer al FBI, sí. Pero yo, por ejemplo, les confronto. Si el FBI llegase a detectar que fue el gobierno el que originó este tipo de asesinato, perdonen, pero ¿en qué quedo? ¿Será capaz de decirlo? Porque la fiscalía no lo va a decir. La fiscalía no lo va a decir. Entonces, vamos despacio. De esto, yo ya llevo 45 años de baile, ¿no? En esta dura tarea de la opinión pública. Y he visto muchos casos impunes. Ojalá Villavicencio no sea un caso impune más. Doctor, ayer entrevistábamos al general Víctor Arauz y él, en una parte de la entrevista, nos menciona que así como el presidente de la República ha traído a una comisión de la FBI para investigar la muerte de Fernando Villavicencio, también le pide al presidente de la República que traiga a una comisión de la DEA para que investigue el caso Narcogenerales y el caso León de Troya. Me gustaría poner ese fragmento, doctor, para que usted después lo analice. Ver esos 30 segundos de lo que sale el señor Villavicencio del Coliseo al carro y de esa manera tan burda como lo exponen, sin cumplir el más mínimo protocolo de seguridad hacia esa persona, que implica por lo menos un anillo de 360 grados con la vista hacia la posible amenaza y la espalda, en este caso, dándole protección, en este caso a la persona que podría sufrir el atentado. Eso definitivamente es muy cuestionable. La policía es la que tiene la obligación de responder ante la ciudadanía y determinar qué fue lo que sucedió, en qué circunstancias se dieron y por qué, si es que existe un sistema de inteligencia que, como digo ya, como lo acabo de decir, está
definitivamente por los suelos, no se pudo prevenir este tipo de situaciones. Es importante determinar lo que todos conocemos. Ahora supuestamente hay la ayuda internacional por parte del FBI, pero eso también da un mensaje, pues, Carla. ¿Qué quiere decir el señor Lasso? Que no confía en la Fiscalía, que el trabajo de Fiscalía no sirve para nada, que no confía en la policía. Ojalá que esa ayuda internacional justamente nos dé la respuesta a todos los ecuatorianos que estamos esperando. Entre paréntesis, si el señor Lasso, perdóneme hacer un tema netamente personal, si el señor Lasso pide la ayuda del FBI para investigar este asesinato, también es que pida pues una comisión de la DEA para que venga a investigar acá a generales que ocultaron una investigación de narcotráfico para proteger al presidente y al cuñado del presidente, y que esa delegación de la DEA aclare a la ciudadanía y al país si existen o no los narcogenerales y cuáles serían quienes están calificados de esa manera. Es muy válida, ¿no? Doctor. No es nada válido. Yo acabé de conocer al general Arauz, acabé de entrevistarlo. Y lo que veo es que le está reclamando por su caso. Es una vergüenza que la policía se ande acusando entre ellos, ¿no? ¿Qué tipo de respetabilidad tiene una institución que entre sus mandos se viven acusando de delitos, comportándose peor que los delincuentes que dicen combatir? ¿Qué tiene de positivo eso? Insisto, si viene el FBI, ellos responden más a una concepción de política exterior de los Estados Unidos. Qué dudo que le pongan en claro al país de quién fue la autoría intelectual. Porque la autoría material prácticamente, digamos, está resuelta. Pero escuchar al general Carrillo, ahora escuchar al general Arauz, decir que las fallas fueron del cerco policial. La policía conocía con anterioridad, según el general Carrillo, la presencia de estos elementos del crimen organizado desde hace varios meses, desde principios de año, que llegaron para delinquir en el Ecuador. ¿No les parece que hay ahí una grave complicidad de la Policía Nacional? Sí, pero vean lo que están acusándose entre sus generales. ¿Qué tipo de respetabilidad puede tener una institución como esta? Cuyas huellas del complot lo primero que hacen es dirigirla en contra de sus miembros, ya que no hay cómo distinguir a uno de otro. Entonces, disculpen, ¿cuán valioso es esto? O sea, tráiganles para investigar, sí, pero que también investiguen mi caso. También investiguen lo de Cherres, pues. ¿O no van a investigar también? No. Debería ser. Ya, entonces, claro, no debería ser así. Deberíamos resolver nosotros el problema, pero qué grave es que nosotros no podamos resolver el problema porque carecemos de institucionalidad, porque la destruimos, porque había que destruir al correísmo, entonces destruyeron todo. Y luego que vengan los norteamericanos a darnos resolviendo el problema. El presidente está diciendo que no confía ni en la policía, ni tampoco en fiscalía. Claro, él tiene motivos para decirlo si le vivieron chantajeando con el león de Troya. ¿Cómo no va a decir eso? El presidente es una de las víctimas principales de ese tipo de actitud delictiva. Entonces, le debe poner a reflexionar al Ecuador cuántas veces más. Que no es válido destruir al país para destruir una persona. El daño que nos hicieron no tiene nombre. Claro. Estamos conversando con el doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato. Doctor, quiero irme a otro tema. Me gustaría escuchar también su punto de vista del debate del día domingo. Ese debate que, desde mi punto de vista, el formato fue vergonzoso. ¿Qué criterio tiene usted, doctor? Creo que no se me escuchó al principio, algo hice referencia yo y está muy bien que usted lo traiga a colación, Jaime, porque me permite volverlo a expresar. Un debate canalla.
¿Por qué lo digo? Y lo digo con todas las palabras. Porque es el arte del disimulo para tratar de perjudicar a una persona. En este caso fue la señora ingeniera Luisa González. Mientras que se buscó disimular con el resto. El señor Youngblood y la señora Gisela Bayona, de mala manera quisieron jugar a que el debate era con ellos. Qué grosera actitud con la nación tienen este par de personas que tienen a mal momento la calidad de ser talentos de televisión, ¿no? Que no tienen talento, pero tienen otra cosa muy poderosa en televisión. Bueno, ellos dos quisieron discutir con los entrevistados, con los debatientes, con los candidatos. Los que querían que debatan con ellos son Youngblood y Bayona. Ya la pasa montada ahí desde ese momento ya. El contenido, la calidad de las expresiones de los candidatos, sinceramente se lo digo, Jaime, y yo no sé si usted ha tenido oportunidad de hacer una medición del nivel de sintonía y de interés del debate. Fue mínimo. Fue mínimo. Yo nunca lanzo cifras si no las tengo. Pero, ¿de qué sirvió? Tratando de disimular, tratando de decir, tratando de hacer algo para presentarse en forma mediocre, aún mintiendo. Porque lo que quedó del señor Daniel Noboa fue el que no sabía el diferencial del precio y el castigo del barril de petróleo. O el ecuavole del señor Yacu Pérez, y que no sabía qué superintendencia dirigirse. O que la señora Luisa González se confunda entre el caso de Brecht y el caso Sobornos. O que el señor Otto Sonnenholzer le quiera convencer al país que él no fue vicepresidente de Moreno. O sea, ya llegaron a ese extremo, ¿no? O sea, la mentira más evidente del señor Sonnenholzer rayaba en el cinismo. Las ignorancias y las torpezas de Bolívar Armijos no tienen nombre. Al igual que las pobrezas intelectuales del señor Javier Herbst, que no sabía cómo disimular. Y a él el propio señor Lazo, del cual se convirtió en su sirviente, le reclamó para que pague los impuestos, pues. Igual que el señor Topic, al que se le acusó de los 32 millones de impuestos, de los fotorradares y las multas, o salir con el ridículo de que va a arreglar la desnutrición infantil en medio año. ¿Eso es válido? No, no lo es. Es una burla con el Ecuador, fue un debate canalla. Menos mal que no se dieron dos cosas. El uso político de la muerte de Villavicencio, lo cual es positivo, y lo otro, el ataque visceral con el que se han comportado a lo largo de este tiempo todos ellos. Ya. Pero lo demás, sábeme una curiosidad, Jaime. De las encuestas que ustedes hacen en Ecuador en directo, había una que le tomé en cuenta la semana pasada cuando le preguntaron a la gente si ya tenía decidido su voto antes del debate. Y les dijeron 55% que ya. Exacto. Esa es la mayoría, ¿no? Sí. Esa es la mayoría, ¿verdad? Ya. ¿Cuánto incidió en el público ese debate? Yo creo que el debate no incide. No incide. Y lo que sirve es para el morbo político al que estamos acostumbrados y que en esta ocasión fue tan aburrido y tan canalla que ni siquiera eso sacamos. Máximo el ecuavole. Ya. Y para eso nos gastamos $197,000. Doctor. Oigan, yo quisiera obligarle a la señora Tamaín, a la comisión de debates, a la señora Bayona, al señor Young, devuelvan esa plata. Devuelvan, fue un desperdicio.
Si no, se les puede acusar de peculado por mal uso de los fondos públicos. Doctor, yo me recuerdo en las elecciones seccionales del mes de febrero, hablaban de encuestas. Decían, acá en Guayaquil ni siquiera lo ponían entre los 3 primeros a Aquiles Álvarez, ¿no? Y finalmente Aquiles fue el alcalde de Guayaquil, que ganó con el 10% por encima de Cynthia Viteri. Mucha gente pensaba en que Cynthia se iba a reelegir. En Quito no lo ponían como ganador las encuestadoras a Pavel Muñoz. La prefectura de Pichincha tampoco, acá en Guayas tampoco. Y finalmente la Revolución Ciudadana ganó en las principales ciudades de este país. A pesar del ataque desmedido en todos los medios, del cerco que le pusieron a los candidatos, pocos candidatos fueron entrevistados por los canales nacionales, que fueron los grandes perdedores, ¿eh? Y ahora están haciendo lo mismo. A ver, ¿cómo lo va a ganar la Revolución Ciudadana y el correísmo? Si tienen unos excelentes jefes de campaña que son todititos los odiadores, los partes del anticorreísmo ampón. Véanles en este momento mismo, en este instante en su chat, Jaime, comentando mi entrevista, a la gente que le sale el odio, pero es un odio visceral en contra del correísmo. Parte Sí. del anticorreísmo ampón, ¿no? Parte del anticorreísmo ampón. Los Que lo único insultadores. que hacen es, claro, remover todo el tiempo, recordar todo el tiempo. El factor de recordación es muy importante. El nombre de Correa, el nombre de Revolución Ciudadana. Pero es todo el tiempo. Se han pasado los últimos 6 años en eso. Entonces son los mejores jefes de campaña de la Revolución Ciudadana y las listas 5. Todo el que insulta, todo el que ofende, todo el que ataca, le está haciendo un favor increíble a la Revolución Ciudadana. Pero increíble. Bueno, no se dan cuenta, pero bueno. Vea, ¿por qué los resultados no se dieron? Porque en este momento de confusión de opinión pública es muy difícil fijar una encuesta de manera efectiva. Lo de Guayaquil es una prueba puntual de esa reacción de todo el apoyo que le dan el anticorreísmo ampón a recordar el nombre de Revolución Ciudadana. No de Aquiles Álvarez. Revolución Ciudadana, ahí lo tiene. El otro, en el caso de Quito, el que iba a ganar era Yunda. Y a propósito del tema de Yunda, aprovecho la oportunidad de Ecuador en directo y toda su respetabilidad para denunciar lo que acaba de pasar anoche. El juez ponente del Tribunal Contencioso Electoral, Richard González, denunció que Santiago Guarderas redactó con el abogado Diego Zambrano la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral en contra de Yunda en el despacho del municipio de Quito. Lo que hizo el juez ponente Richard González, un juez probo, es denunciar el caso a la Fiscalía. La Fiscalía no ha movido un papel y ahora el señor Juan Esteban Guarderas, interviniente en nombre del señor Santiago Guarderas, logra que le sancionen a Richard González multándole por haber denunciado que las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral se redactan en el municipio de Quito. Y el señor Diego Zambrano, acuérdense de este nombre, ha sido ya cuasi contratado por el Tribunal Contencioso Electoral para que le siga haciendo las sentencias. Eso se llama corrupción. Claro. Justo. Y lo han venido Corrupción, persiguiendo a con todas Richard las palabras. González. Claro, entonces hay que contar, esto hay que contarle al país. Este es el sistema electoral que tenemos en manos de jueces corruptos. El juez Ángel Torres es el que quiere contratar a Diego Zambrano, el mismo que redactó la sentencia con Santiago Guarderas. Por eso no dan resultado las encuestas, porque el factor de recordación va en favor de la Revolución Ciudadana y porque existe un voto de resentimiento. Ya basta de destruirle al país por destruir al correísmo. Hay un voto que las encuestadoras por ahí se cogen algunas, ¿no?
el famoso voto vergonzante o vergonzoso, que usted va y encuesta a alguien y le dice que no va a votar por nadie, ¿no? Resulta que ese voto al final es un voto que no quiere, esa persona no quiere decir por quién va a votar porque tal vez teme ser insultado, acanallado, mucha gente que tiene miedo de ser despedido hasta de sus trabajos, prefieren no decir por quién van a votar, ¿no? Que al final ese voto, yo diría, es un voto de revancha que van a darlo. La definición es buena. Yo me recuerdo, es el mismo caso que ocurrió con Alvarado Bucaram en 1996. ¿Se acuerda, Jaime? Claro. Igual era. Tanto le habían atacado a Bucaram, tanto le habían destrozado los socialcristianos y la prensa rastrera, que terminaron poniéndole la presidencia a Bucaram. Sí. Cuando menos se lo esperaba. No es voto vergonzante, es voto revancha. Voto de revancha. Voto de revancha. Yo le conté la vez pasada, en la entrevista, ¿no? Que yo en ese tiempo trabajaba en la CRE. Esto nuevamente se los cuento a la audiencia. Y eran 5 de la tarde, yo era el control que manejaba los equipos, ¿no? Llegaba cuando cerraron a Lampos. Claro. Yo vengo de abajo. Lampos, ¿no? Yo vengo de abajo. Y entonces ahí sí fue, voten el nombre de Nebot y que la gente salga a la calle a defender que es responsable. Me pidió micrófono don Rafael Guerrero Valenzuela, un hombre que era respetado en el medio de la radio, ¿no? Y dice, micrófono. El problema de Rafael era que tenía esas reacciones viscerales, ¿no? Sí. Y sale y dice, el nuevo presidente de la República, Jaime Nebot. Yo casi que me caigo para atrás como Condorito, pues. Cuando yo ya estaba viendo los resultados reales. Yo creo sinceramente que en este momento en el Ecuador existe esa tendencia al voto revancha. Y les ponen en serio a enfrentar. Ya le ponen de nuevo a Sedatos a que dé el exit poll. Ya. Sedatos va a ser el único que dé el exit poll. Yo le respeto mucho a Polibio Córdoba, es un buen amigo, es un señor muy respetable para mí. Pero creo que se las está jugando frente a la opinión pública un hecho muy crítico. De ese resultado puede depender mucho la estabilidad y la tranquilidad del país. Uh-huh. Mucho. Pero claro, o sea, miren, en este momento el Ecuador no puede decir con tanta tranquilidad y serenidad que la nación está en las mejores circunstancias como para que tengamos que enfrentar, por ejemplo, una inestabilidad electoral, un fraude o algo por el estilo. Cierto es que la miseria humana con la que se maneja el Consejo Nacional Electoral da para dudar todo. Pero es lo que hay, ¿no? Es Doctor, lo que hay. Queremos agradecerle por su tiempo. No, ya se acabó. Le iba a pedir ¿qué pasó? Qué gusto, ¿no? Le iba a preguntar cuál es su pálpito para el domingo. Esto me huele como a partido de fútbol. No está jugando la liga el domingo, ¿no? Entonces no le podría decir. Hasta cierto punto las tendencias en las encuestas marcan dos tipos de resultados. La primera es de certezas, ¿no? O sea, todas las encuestadoras, todas, sin excepción, coinciden en que la ingeniera Luisa González está en primer lugar y Bolívar Armijos está en el último. Eso ya es una verdad inamovible. Ya. Oiga, y ayer Omar entonces, Maluk me decía, perdón que le interrumpa, me decía, si Luisa claro, González pasa a la segunda vuelta, le digo, ¿y qué va a pasar en la segunda vuelta? Me dice, ella no va a perder, dice. Me habló con argumentos y todo de que
Luisa González en segunda vuelta va a ganar. Sacó números. Si llega a ocurrir eso, ¿no? Doctor, se congeló. Vea, no me congele. Déjeme pensar en una respuesta apropiada, que creo que es justa. ¿Qué tan mediocre es nuestra política ecuatoriana? Pero tan mediocre es, tan de bajo nivel, tan de medio pelo, que los candidatos se disputan el segundo lugar, no el primero no está en disputa, se disputan en segundo lugar. ¿Cuál de ellos llega a la segunda vuelta? ¿Cuál llega en segundo lugar? ¡Por Dios! ¿No les parece detestable eso? Entonces, ya. O sea, si hay primera vuelta y gana en una sola vuelta, gana la señora ingeniera Luisa González. Pero si hay segunda vuelta, es Luisa González con el que llegue. Cualquiera puede llegar. No, pues ahí sí, Carlita, dele usted al que quiera. Hasta Liga Deportiva Universitaria, mi equipo puede llegar, así que dele nomás ahí. No, eso se llama mediocridad. Mediocridad política. ¿Eh? Así estamos. Doctor, cuando usted habla de la liga, Carlita está triste, me le anda mal. Desde que ganó la Copa Libertadores, la Liga, todos están mal. Qué bueno, doctor. Gracias por hacerle acuerdo también al licenciado de la Cruz. Yo pensé que era barcelonista, ¿Cómo es? doctor. No, ¿qué le pasa? Pues no. Yo, a ver, dos cosas yo respeto muchísimo de los equipos de fútbol. A sus hinchadas. Todo equipo merece tener su hinchada. Claro. Todos. Esa es la primera. Y la segunda, que respeten la historia de cada uno. Por eso le digo, desde que ganó la Copa Libertadores, la Liga, incluido la Liga, todos están mal. ¿Y por qué digo incluido la Liga? Porque la Liga quiere volver a ganar. Ya hace unos esfuerzos por volver a ganar la Copa, que su hinchada le exige todos los días. Entonces, ahí estamos en la pelea. Soy buen aficionado al fútbol, me gusta bastante. Qué bueno. Doctor, muchísimas gracias. No, Jaime, gracias a usted, gracias Carlita. Y como siempre, pido el permiso respectivo para poner en nuestra plataforma de Ecuador Inmediato esta entrevista, que siempre trata con ustedes. Siempre Claro trata. que sí. Claro Gracias que sí, a usted, doctor. Gracias, doctor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, felicidades Ecuador. El doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato. Un análisis bastante profundo, ¿no?, que se ha hecho, pues, de las diferentes aristas que se vienen viviendo en torno, pues, al caso de el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Bueno, vamos a ver qué nos muestran las investigaciones en el transcurso de los días, de las semanas y en el transcurso del tiempo, porque estoy segura que esta investigación todavía tiene mucha tela que cortar.